Personalmente, además, yo quiero agradecer de corazón la posibilidad que me han dado la organización de estar aquí hoy presentando y moderando este acto, porque ayer era un día importante, creo que para San Roque, porque empezamos a emitir con la televisión San Roque y este es el primer programa que se graba y que saldrá íntegramente emitido además en los próximos días, porque todavía no tenemos la preparación adecuada para hacerlo en directo. Un grupo de sanroqueños que queremos el pueblo, pues nos hemos embarcado en un proyecto que aprovecho la oportunidad para decir, como decíamos, que es una ocasión bonita que tenemos de difundir también la cultura. Este es un acto que se une en dos criterios importantes. Uno, la clausura de la exposición de un sanroqueño no reconocido, creemos, justamente por el pueblo, por la actual generación, por los vecinos, ciudadanos e institución de San Roque, y a la vez es también, creemos, una oportunidad muy buena para desempolvar no solamente la historia y la personalidad de don Juan Domingo de Mena, cuya trayectoria como escenógrafo creo que ya hemos empezado a conocer un poco mejor los más jóvenes y que conocían un poquito mejor los más mayores, sino que además también nos va a servir para hablar de algo con lo que tuvo mucha vinculación Juan Domingo de Mena. Creo que tuvo sentido de su vida artística y creo que además en San Roque ha tenido una gran trascendencia, como ha sido el teatro. Para ello, en primer lugar, vamos a tener la oportunidad de hablar va a tener la oportunidad de hablar don Francisco González de Leito, que es sobrino, vivió junto a él un tiempo con él, le conoció lógicamente a nivel familiar e íntimo, como posiblemente muchos no le han conocido, y sus palabras van a servir de clausura, digamos, a la exposición que estos días han permanecido expuestas, a los cuadros, a la obra de él, colgada a las paredes de este centro cultural. Y a continuación tomará también la palabra Antonio Pérez Girón, periodista y yo diría ya que joven historiador, de los que trabajan por buscar los datos y bueno, toda la crónica importante, no solamente de actual como periodista, sino que además está haciendo, yo creo que una interesante labor, recuperando de la historia muchas cosas, ¿no? El teatro, a través del Boletín Alameda, se está publicando parte de su historia, bastante importante. Ya publicó un libro, tuve el placer de escribirlo con él, sobre la historia de los carnavales. Él escribió también otro libro particularmente sobre la historia del periodismo local antiguamente. Yo creo que es un trabajo importante el que ha venido haciendo Antonio Pérez en estos años, ¿no? Digamos que cerrará un poco las intervenciones don Francisco Jiménez, que nos va a hablar sobre sus vivencias del tema del teatro, del asunto teatro, bueno, desde su dilatada experiencia que creo que muchos conocemos, ¿no? Algunos un poco más jóvenes, pero conocemos, ¿no? Y luego finalmente va a haber una representación de una obra de Alejandro Casona, la que se titula La tercera palabra, y que a muchos ya nos suena porque en alguna ocasión posiblemente hayamos tenido la oportunidad de ver. Y se van a representar, se van a escenificar en concreto en el patio, creo que además de un modo extraordinario, porque en las obras no se suelen representar así, pero yo creo que tienen un encanto. Yo hace unos años tuve oportunidad de ver en Córdoba precisamente la representación de don Juan Tenorio, todo en patios, y eso era una cosa hermosa. Ojalá esta noche sea así. Y que va a estar escenificada por María Mercedes Moya, María José Orihuela, Javier Ramírez y Andrés Correo. Yo ya no me entretengo más porque no quiero aburriros con mis palabras. Posiblemente lo encontremos en un diálogo y tengamos también la oportunidad de dar algún punto de vista personal sobre todo lo que hablemos aquí. Y en primer lugar, si os parece bien, tiene la palabra don Francisco González de Leito. Yo creo que debía haberse llamado más bien que el teatro en San Roque en el teatro, porque San Roque ha dado dos figuras al Teatro Nacional: Juan Luis Galiardo y Juan Domingo de Mena. Juan Luis Galiardo, que tuvo una frase genial al calificarse como un caballero, un señor de San Roque, venido a más por el arte. Antes que él también hubo otro señor de San Roque venido a más, que fue Juan Domingo de Mena. Mi tío, casi más que pintor, fue hombre de teatro. El teatro le sedujo desde un principio, y luego su dedicación a la acuarela, al dibujo, lo consideraba como una cosa subsidiaria de su afición, de su devoción por el teatro. El actor
el cómico siempre ha tenido mala prensa, sin embargo, tiene una genialidad grande porque tiene que ser un psicólogo, tiene que ser alguien que es capaz de conocer a los demás, alguien que, como decían Séneca, soy hombre y todo lo humano me interesa. El cómico tiene también, sí, para ser capaz de representar, tiene previamente que integrarse en el papel, conocer a la persona que va a simular que es. Un arte difícil y efímero, no tiene trascendencia, no tiene permanencia como cualquier obra de arte, o sea que se exige todavía una virtud mayor. Normalmente, aunque hay casos en que sí, en que hay grandes actores que son soberbios, tal, el cómico no es soberbio, es sin cuidado prácticamente todo, es alegre. Y Juan Domingo de Mena, pues tampoco era soberbio, le diría sin cuidado. Si hubiera que escribir su biografía sería muy difícil. Él mismo, me sería muy difícil, yo no haría una biografía sino una geografía. Pero él mismo, si tuviera que hacer una autobiografía, si viviera, tendría que titularla, pues, como Pablo Neruda, confieso que he vivido. Ni conservaba apenas los periódicos donde había referencia a sus exposiciones, críticas más o menos favorables a la obra de teatro. Tenía, sí, fotografías, cosas tal. Cuando se le preguntaba por su viaje a América y no daba su relación de los triunfos mayores o menores que hubiera tenido, sino comentarios de que en Cuba la gente era muy bromista, que le gustaba enormemente tanto Bolivia como Colombia, que los encontraba muy andaluz. El escenógrafo, ya ahora normalmente no hay artes menores. Todo el que hace algo lo hace que se sepa que es el actor de lo que fuere, aunque no haga más que los muebles o cualquier otra cosa, o preste, arregle el pelo de los artistas. O sea, cuando se da una obra por televisión, luego vemos todas las personas que trabajan allí, hasta desde el carpintero hasta el actor. En un principio no era así, normalmente no se daba una gran trascendencia ni una gran importancia a esto, aunque sí, ya sí lo tenía siempre el decorador, porque se trataba de trasladar de la butaca al espectador a otro mundo en donde iba a comenzar la fábula. Ya la sensación de misterio, la sensación de otro lugar, de otro sitio, tenía que darla, porque normalmente se levantaba el telón y la primera impresión que tenía el espectador era el decorado. Él, en su decorado, sobre todo en todo, ha sido la luz, el color, la nota más apreciada de esto. Y esto es una cosa sanroqueña, porque en San Roque es donde hay mayor cantidad de matices, de diversidad. Ningún día los colores son iguales. Hay infinidad de levantes, de ponientes. Unos días, como hoy, por ejemplo, están perfectamente claras y diáfana la atmósfera, se pueden ver las aristas de los montes, tal. Luego, al rato a lo mejor se difumina por completo porque es poniente y ya no tiene esa presteza, esa agudeza, la línea, los contornos se desdibujan. Me acuerdo nuestro amigo Julio Serrano, la paleta de un día no le servía para el otro. El paisaje tenía que acabarla en las 2 o 3 horas inmediatas, porque al día siguiente se encontraba que en la paleta había unos rojos que ya no eran los rojos que estaba viendo.
y unos verdes distintos de los que había visto el día anterior. Esta versatilidad de colores, pues posiblemente esa capacidad de captación casi instantánea del color, posiblemente se hará lo más apreciable de todo el trabajo de mi tío Juan. A última hora, ya cuando el teatro estaba en decadencia, cuando al decorador le sustituye ya más bien la empresa que alquila, no vende o hace decorados para una obra concreta, sino que la vende, la alquila, que diga, los telones que tiene, los forillos, pone los muebles. Sin embargo, cuando era necesario algo que fuera impactante, el decorador que se buscaba era don Juan Domingo de Mena. Un telón, algo así. Me acuerdo una de las últimas veces, casi el día antes de la inauguración, fueron a requerirle porque venía una cantante mexicana que fue la que trajo el Shooting Madrid, en México se piensa mucho en ti. Esto fue una verdadera sorpresa en el público que asistía, y sobre todo se quería un telón, algo con un dibujo, con un paisaje de Madrid, que el espectador se encontrara sorprendido, buscando un mariachi, buscando gente con guitarra y sus sombreros, ver de buena primera que lo que aparecía allí, en primer término, era algo de Madrid. Él lo hizo, pues no llegaría ni en 24 horas. Tampoco tenía ningún interés muy grande, sino estar convencido de que lo que hacía estaba bien. Era lo único que le preocupaba. Luego, sí le decía, hombre Juan, mira la crítica que aquí dicen esto, tal, mira, va a estar por encima, pero sin que aquello le preocupara, no, estando convencido de que lo que había hecho estaba bien hecho, le bastaba. Yo lo he querido mucho, comprendéis, me tenéis que perdonar, sigue me extiendo en los elogios. Y veo que casi el único que sabe algo de él en la familia soy yo. Se casó tarde, claro. Mi tía Micaela, más que nada, lo que tiene es recuerdos de su enfermedad. Entre casarse y tal, las chicas no llegaron casi a conocerlo, las hijas. Mi hermano Nicolás, por una serie de circunstancias, tampoco lo conocía cuando recién venido de América, venía con mucho dinero, pudo fundar una revista, venía lleno de proyectos, pero todo esto se lo llevó, como muchas otras cosas, la guerra. Esto era en el 35, la guerra del 36, pues frenó toda esta serie de cosas. Luego hubo también una decadencia del teatro, la censura. Ya el teatro casi se refugiaba en salones, había el temor de lo que se iba a decir, incluso hubo personajes, algunos, Benavente no podía aparecer cuando ya dejaron que se publicara obras volviera a representarse obras de Benavente, no figuraba su nombre en los carteles todavía. Ya estos retrocesos, pues lo tuvo que aguantar, lo tuvo que soportar, y luego rápidamente se encontró con la enfermedad y la muerte. Para darle un poco más de altura, recordando que esa vista del pintor, hay un poema de Alberti a la retina, a ti, jardín redondo, donde mora de par en par pintada la belleza, flor circular que iriza en su cabeza del rayo negro al rubio de la aurora. A ti, profundo espejo que atesora todo el sinfín de la naturaleza, si sol cerrado, noche de grandeza, si abierta luna, oro de sol,
sin hora. ¿Qué sería de ti de los colores, niña de luz, pintor de los pintores, a ti fuente inmortal de la pintura? A la acuarela, que es una de las cosas que más le llama, a ti ninfa de acequias y atanores, alivio de la sed de los colores, alma ligera, cuerpo de premura, llorada de tus ojos corre, crece, feliz te agota cuando amanece, a ti río hacia el mar de la pintura. La línea, y en esto Domingo de Mena tenía un trazo casi tan seguro como el de Picasso. Hay un retrato al carbón de Pío Baroja hecho por Picasso, que hay un escorzo que empieza en la frente y termina en los talones, una sola línea. Pues Juan Domingo de Mena dibujaba también escorzos con bravura. Le dice: a ti contorno de la gracia humana, recta, curva, bailable geometría, de alirante de luz, caligrafía que diluye la niebla más liviana. A ti, bella expresión de lo distinto, complejidad, araña, laberinto, donde se mueve presa la figura. El infinito azul es tu palacio, a ti, andamio y sostén de la pintura. El desnudo que él había practicado, él había dibujado mucho para revistas. Ahora no llegaban a ser eróticas, se les llamaba galantes. La gloria del pincel es modelarte, vestirte y al vestirte desnudarte. A ti, Venus en flor de la pintura. Nicolás, que no se encuentra mi hermano, dudaba en venir, que no se encuentra bien, y a última hora me mandó una nota con la que voy a terminar mi intervención. Es de plena evidencia que los hermanos Domingo de Mena han logrado extraer a San Roque de sus estrictos términos administrativos. José Domingo de Mena fue la hispanización plena de San Roque como símbolo vivo del movimiento reivindicacionista de Gibraltar. Y Juan Domingo de Mena fue algo más: la universalización de San Roque gracias al arte que le era consustancial. No cabe decir hoy que el arte es la ecuación, por el contrario, es libertad sin límite. Como ilimitada fue la obra de Juan Domingo de Mena, llevando a Hispanoamérica la hermosura de sus producciones, la gracia de su españolidad andaluza y sanroqueña. En cierto modo fue como una nueva conquista del nuevo continente bajo el signo de la belleza y amor con que hoy nostálgicamente lo evocamos y bendecimos. Nada más. Yo creo que la hermosura de unas palabras de don Nicolás, que no está con nosotros esta noche tampoco, nos han dado paso a la voz de la experiencia, a la voz del cariño, por ser tío de él y lógicamente por tener un conocimiento mucho más amplio de la vida de don Juan Domingo de Mena, a quien esta noche cerramos en un homenaje en el Centro Cultural o Galería de Arte Don Benito. Tomará la palabra ahora don Antonio Pérez Girón, compañero periodista. Como decía al principio, yo creo que ya le podemos decir y titular como joven historiador, y nos va a hablar sobre la historia del teatro en San Roque. Bueno, yo creo que las palabras de don Francisco de Leito ponen broche de oro, como bien has dicho tú, al homenaje que se le ha rendido tardío a Juan Domingo de Mena, pero yo creo que todos esperamos que a partir de ahora se va a hablar más y se va a escribir más de un sanroqueño que yo califico como el mejor escenógrafo que hasta el momento ha existido.
Bueno, yo me había planteado hablar un poco del teatro muy someramente, más que del teatro, de los teatros que existieron en San Roque. Cuando yo comencé a recabar datos sobre el tema, para plantear lo que en definitiva iba a ser un libro, que de alguna manera se ha resumido en la revista Alameda, una cosa me llamó poderosamente la atención, y es que el teatro formaba parte de la vida de San Roque de una manera bastante relevante. Siempre a lo largo de la historia de San Roque parece que hubo algún teatro, aunque el primero que conocemos se remonta a 1850, 60 aproximadamente. En esa época es cuando ya empezamos a tener algún dato. El primer teatro de San Roque se llamaba justamente Teatro San Roque y estaba ubicado en la parte alta de la antigua Posada del Toro. Yo creo que hay muchos sanroqueños que llegaron a conocerlo, en lo que era la calle Compañía, hoy es Coronel Moscoso. Y ya en 1850 existen las primeras noticias sobre un cartel de seda, que hay un sanroqueño que lo conserva, una comedia de Leandro Fernández Moratín que se llamaba El viejo y la niña, donde ya destaca un sanroqueño que se llamaba Antonio Piñones como primer actor, que incluso llegó a hacer sus pinitos fuera de lo que era ya la localidad. Y bueno, vislumbrando un poco el panorama del teatro en San Roque y dando algunos apuntes, podemos decir que en 1876 la alcaldía instruyó un expediente para conocer el estado de seguridad del local tras un incendio que había tenido lugar allí en la posada que había afectado. Los maestros de albañilería y carpintería Bernardo Fernández y Francisco Puerta, respectivamente, informaron que el estado era bueno y que la parte afectada se había reparado bien. No obstante, en los periódicos antiguos que yo he tenido oportunidad de localizar, el teatro tenía un estado bastante deplorable, estaba bastante abandonado, y cuando se hacían algún tipo de relación de edificaciones a las que el ayuntamiento tenía que dedicarle una atención preferente, pues siempre figuraba el teatro. Lo he encontrado en montones de ocasiones y a lo largo de diferentes épocas. Por aquella época había ya compañías sanroqueñas, había una compañía que se llamaba el Conservatorio Infantil, que debutó en el Casino del Recreo en el año 1881, estaba dirigida por Carlos del Bo, que era un músico que daba clases aquí de piano, y en el propio Casino del Recreo ya existía un grupo teatral que, independientemente de que actuaba en lo que era el Teatro San Roque, lo hacía también en el Casino del Recreo, que tenía un salón, no era teatro, pero también sirvió de soporte. Había una compañía que era el Liceo Cervantes y bueno, alguna otra compañía también que fueron más efímeras. Estas fueron las más importantes. La última noticia de este teatro que yo encuentro es en 1895 y es un expediente que encontré en el archivo municipal, donde el empresario José Domingo Vázquez insta al ayuntamiento a que le levante un expediente y retenga, como efectivamente así fue, una compañía que se llamaba de los señores Navarro y Montoya, una compañía de zarzuela, que abandonó precipitadamente la ciudad y se trasladó a Gibraltar, incumpliendo los contratos. Ya después se produce una laguna grande en el Teatro San Roque, no sabemos exactamente cuándo desaparece, pero yo calculo que más o menos sobre esa época, porque ya a principios de siglo nos encontramos con el Teatro Catani. El Teatro Catani lo fundó Francisco Domingo Vázquez, padre de Juan Domingo de Mena, precisamente, y que le da el nombre de Catani en homenaje al segundo apellido, a su abuelo, que tenía ese segundo apellido, tenía procedencia italiana, parece ser. Allí se dan cita a compañías como la de Vicente Meliá, Hilario Vera, Manuel Corregel, en definitiva las zarzuelas más importantes que en aquella época se movían. El Gigantes y Cabezudo, el primer Reserva, La Alegría de la Huerta, Campanero y Sacristán, La Revoltosa, Agua, Azucarillo y Aguardiente, en definitiva, todas incluso rebotadas de teatros de Madrid, como era el caso de La Trapera, que estuvo en el Teatro Cómico de Madrid durante 250 noches consecutivas. Una nota que yo encuentro en toda la historia del teatro es la participación de los artistas locales en compañías que vienen a San Roque. Así yo he encontrado, por poner algunas,
que los músicos, los hermanos alcaides, participan de manera en lo que habitual en lo que se le llamaba la sinfonía, que era la música que habría. También la niña Carmencita Mensayas, que participó en la representación de la Pasionaria o el Voluntariado de Cuba. Igual ocurre con don Juan Tenorio, donde la empresa especifica que por un favor de la compañía se ha encargado el papel del protagonista al distinguido aficionado madrileño, destacado en esta localidad, en el batallón de Asturias 31, hoy es el Pavía, Felipe Varela, el cual lo interpreta confiado en la proverbial galantería de este público. Independientemente de lo que es la cuestión de las compañías teatrales, propiamente de lo que es el teatro, aparece pues lo típico de la época, las cupletistas, las variedades. Así viene gente como la Bella Chiquita, la Bella Mora, la Muñequita, Siempre Viva, que parece que estuvo aquí en diversas ocasiones, y escribía la empresa, porque normalmente le ponían un comentario a los anuncios. La empresa, a petición de la mayor parte del público sanroqueño y no omitiendo gasto alguno, ha prorrogado el contrato de la genial canzonetista Siempre Viva, para que dé su última y definitiva función, y ella, con la amabilidad que le es propia, ha cedido a ello teniendo que aplazar otros contratos. Y siguiendo en esa misma tónica, dice que el espectáculo Les Papillos causó sensación en el verano de 1915, y escribía: compuesto de 10 bellas y elegantes bailarinas cuyas notables danzas clásicas, exóticas, fantásticas y nacionales han sido ruidosamente aplaudidas durante muchas noches consecutivas en el Teatro Real de Gibraltar. Habla de un cómico, Bill Novelli, y el trío Palacio, que dice ofrecerán un espectáculo culto y moral propio para las familias, y con el 5% de la recaudación para los exploradores de la ciudad. La troupe china Chi It, que dice rico y costosísimo vestuario de seda y oro, decorado y vestuario valorado en 100.000 pesetas. La empresa ofrece 1.000 pesetas a quien demuestre que hay trucos en sus trabajos. Y una advertencia para la función de los cómicos hermanos López: en evitación de que el señor alcalde imponga a la empresa la multa con la que la tiene combinada por no empezar a la hora anunciada, se suplica al público su asistencia con la atención debida. La cupletista Encarnita Estela y su grupo dedica una de sus funciones a las señoras y señoritas que solo pagarán media entrada. Magia raudales y entre los cuadros El Cajón Encantado, que se informa lo harán carpinteros de San Roque. En época del carnaval el Catani se transforma, se convierte en el mejor salón de baile y compite directamente con el pósito público, que es el que promueve el ayuntamiento. Otro dato importante con respecto a este teatro es que el 22 de octubre de 1913 actuó la gran cantadora Niña de los Peines. El Catani desaparece en 1916 y va a tomar el relevo precisamente también en la Alameda. Estaba ubicado en la Alameda, va a tomar el relevo el Salón Alameda. El Salón Alameda se inaugura en 1917, es instalado, como he dicho, en el Popular Paseo. Dirigió la obra Jaime Herrero, que sería también el encargado de instalar la luz eléctrica en la población, y principal maestro albañil fue Fernando Pecino. Se crea una sociedad propietaria y en 1926 pasó a Justo Pernia Granada, que había sido tramoyista en el Catani, un hombre ya con bastante experiencia en el mundo del teatro. La familia de Justo Pernia, todos lo sabemos, va a estar íntimamente vinculada al tema del teatro y después con el cinematógrafo. El local desaparece, bueno, ya todos lo sabemos, con la remodelación de la Alameda y demás. Y podemos decir verdaderamente que es el último teatro propiamente sanroqueño. Por su escenario pasaron compañías como la de Manuel Anaya, Ros Calvo, Manuel Santacana, Leandro Alpuente o la propia Margarita Sirgu, que era la primera actriz de aquel momento de España, trabajaba en La Barraca con García Lorca, y el 13 de mayo de 1923 actúa en San Roque con un notable éxito. Trasladan gente de Gibraltar, incluso de otros sitios de la zona, y repite en 1930 con la obra de Benavente Más fuerte que el amor. Los años 20 son pletóricos, los espectáculos de variedades se alternan con el teatro, como la compañía de baile ruso de Sancha Margova, recogiéndose en el programa este espectáculo es culto y moral, pudiéndose presenciar por las señoras y señoritas.
En Vitoria asistió el señor obispo de aquella diócesis. El Salón Alameda sirvió de soporte también para mítines políticos de la época, y durante uno de ellos, que trajo hasta aquí a Ángel Pestaña, el presidente fundador del Partido Sindicalista, se produce un intento de atentado. Hay un hombre, un señor del público, que saca una pistola y bueno, es detenido antes de llegar a usarla, de llevar a cabo el atentado. Otro acontecimiento histórico que se produce en el teatro tiene lugar en septiembre del año 31, cuando se inaugura el cine sonoro en la localidad. Fue una superproducción de la época, Los misterios de África. Entonces las películas duraban hasta 10 y 15 días porque eran como capítulos, eran interminables, se anunciaban 800 metros de película, 1500 metros de película, se les anunciaba de esa manera. En aquel momento, pues aquello se celebró mucho en la población. También he podido encontrar algún dato en la prensa de San Roque, incluso de La Línea, y se ponía en conocimiento del público que no se había reparado en sacrificios por parte de la empresa, y que el aparato usado era un aparato disco y banda Western Electric, y decía no confundir este aparato con el de Algeciras, pues para su montaje llegará un ingeniero, un montador mecánico, electricista y un operador. Si este se pusiera fijo, costaría 65.000 pesetas, cosa imposible en esta población. Junto a los citados teatros, que son los de más relieve, y ya digo, el Salón Alameda es el último, es justo citar también que en las barriadas, pues por ejemplo en Guadiaro asistió el Vitalaza, era muy pequeñito, el Salón Molina en Campamento, o el Delicia en la Estación. Con el paso del tiempo, pues ya sabemos la trayectoria, se convierten todos en cine, independientemente de que se construyen salas expresas para el cinematógrafo, y que bueno, que muchas tenemos presentes en el recuerdo, ¿no? Tiene el Salón Verano, los de la Estación, en fin, ha habido prácticamente en todas las barriadas. Y bueno, llegamos a nuestros días, donde tras vicisitudes, yo diría que numerosas, parece ser que, bueno, parece ser no, ya está adjudicada la obra del Teatro Alameda, que incluso ya automáticamente toma el nombre de Alameda como un reflejo nostálgico, y también yo diría que obligado por la ubicación donde se encuentra. Parece ser que la obra es una cosa que ya está en marcha, la Junta por lo visto ya tiene todo preparado, y entonces pues San Roque va a recuperar su tradición de teatro, yo diría que en determinadas épocas incluso de capital teatral de la comarca. Y referente a los grupos, por mencionarlos así muy por encima, ha habido mucho, y en consonancia con la importancia que hemos citado de los teatros. Por citar algunos, digo, estaba la Compañía Infantil Cómico-Lírica, que he encontrado datos de 1902, el del Círculo de Artesanos 1907, la farándula es muy importante, la Asociación Artística Deportiva España, allá por 1923, cuya alma será Francisco Delgado Cánovas, que va a aparecer seguramente de boca de Francisco Jiménez aquí, y que en el año citado, 1923, organiza una función benéfica a beneficio de la Cofradía del Nazareno. Cánovas puso en escena una obra muy curiosa, suya, que se tituló Es mucho San Roque, donde cada actor, sanroqueño por supuesto, interpreta un lugar de la ciudad, la Colorada, el Ayuntamiento, la Plaza de Toros, la Fuente María España, etcétera, ¿no? En los años 30 es La Prisa el grupo que más relieve tiene, y después de la guerra hay diferentes grupos de acción católica y demás. Y verdaderamente del año 40, a partir de que ya acaba la guerra y durante el periodo de la guerra, pues el teatro da un bajón importante en San Roque, aunque siempre ha estado presente, a mi juicio. Y después, pues digamos que hay la actividad principal se genera en los grupos que dirige Escudier, Delgado Cánovas y por supuesto Francisco Jiménez, que yo no los voy a tocar porque yo creo que él tiene más propiedad para hablar de estos temas. Ahí se empieza a aflorar nuevamente el teatro. Y por último, creo que también
podríamos citar desde los años 1968 a 1970, se produce un brote de grupos de vanguardia con personas, grupos opositores al régimen anterior, que llegan a poner en escenas algunas obras de este tipo de teatro, de Camus, Samuel Beckett, Fernando Arrabal, y el último que en esa línea existió es el grupo Baldío, sobre el año 74-75, que ya dejó de existir. Y esto es no sé si me habré alargado, es un somero panorama de lo que efectivamente fue el teatro sanroqueño. Fue importante, y yo creo que bueno, que una vez que esté el teatro, quizá el Teatro Alameda ya funcionando, se podría recuperar el certamen comarcal de teatro que tanta importancia estaba teniendo en los últimos años, y bueno, de la mano de gente que entienden el teatro y que están trabajando, no han dejado de trabajar nunca en el teatro. Yo creo que San Roque puede ocupar el puesto que en la comarca siempre tuvo de importancia en esta manifestación cultural. Y nada más, gracias. Bueno, pues un poco para cerrar el turno de intervenciones antes de la escenificación, vuelvo a repetir, porque hay algunos amigos que han llegado un poquitín tarde, que después de la última intervención tendremos algunos minutos por sí, desean de que entremos en un pequeño diálogo. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, o queréis que entremos en algún pequeño debate? Y una vez que termine este pequeño debate, entraríamos ya en una escenificación que yo creo que será una de las pocas veces que se haga en San Roque, de escenificar una obra, o al menos un trozo, una parte de una obra teatral en un patio, ¿no? En un patio típico de la sanroqueño y en un patio de los nuestros, ¿no? De los que queremos. Tomará la palabra a continuación don Francisco Jiménez Pérez, conocido por todos, por supuesto, hombre que ha estado muy vinculado al tema cultural desde prácticamente su infancia, que ha sido creador de múltiples grupos de teatro, yo diría de generaciones de grupos de teatro, bastante, con muchos premios por medio, muchas intervenciones, llevando ese banderín de enganche de la cultura y del teatro sanroqueño a múltiples poblaciones y localidades, ¿no? Y bueno, que yo estoy muy seguro de que nos va a dar detalles, por algunos muy conocidos, por otros desconocidos totalmente, sobre el mundo del teatro. Don Francisco. Muchas gracias. Yo primeramente quiero unirme al homenaje que se le hace al sanroqueño Juan Domingo de Mena, que por su gran categoría personal yo conocía desde que era un niño, lo he visto por las calles de San Roque junto a su hermano don José Domingo, y siempre había oído hablar de que era un escenógrafo de mucha categoría y que iba con la compañía María Guerrero y que iba a América y que sus decorados, sus lienzos eran una verdadera maravilla. He tenido ocasión de ver y repasar una cantidad de artículos que me han entregado sus hijas para que tuviera un conocimiento un poquito más exacto de la personalidad y de la figura que fue Domingo de Mena. Pero me he quedado extasiado por mi amor al teatro y porque yo sé lo que entraña y lo que representa, como ha dicho muy bien don Francisco, lo que es el decorado para una obra, que es la primera visión que se tiene es el decorado. Cuando he visto estas maravillas que estamos aquí viendo esta noche en esta clausura, he venido yo particularmente a recrearme en estos bocetos tan maravillosos que están aquí y que han representado muchísimo en la escena española. Ya digo, los grandes de la escena, todos han llevado el nombre y la firma de su decorado de Juan Domingo de Mena. Por lo tanto, yo me he quedado asombrado porque no conocía esto y hablaba con las hijas que esto estaba en un baúl
y que esto tenía que desempolvarse para que viéramos lo que ha sido un gran artista de San Roque en la escena española. Yo, que desde que era un niño he sentido una gran vocación por el teatro, no sé, porque mis padres pues no han trabajado nunca en el teatro, ni mi familia, ni nada, y desde que era un niño he sentido una verdadera vocación por el teatro. Y entonces desde niño pues empezaba a organizar teatro en los patios y nos reuníamos los niños y hacíamos algunas obritas. Y yo me acuerdo de aquellos años que en la calle San Felipe, donde vivía Manolo Gutiérrez, pues allí hicimos unas obras en ese patio donde yo escribí un sainete y lo representaba. Después de eso, en Educación y Descanso, en aquellos años, pues ya empezaban a gestarse y a moverse el teatro en San Roque de la mano de un gran aficionado que era un militar que se llamaba José Antonio Escudier Esteve, que ya ha nombrado Girón aquí esta noche, y que fue un verdadero hombre de teatro. Organizó una cantidad de obras de teatro como no os podéis imaginar, porque en San Roque, por aquella fecha, pues no había ni, como es natural, ni televisión, ni radio para distraer a la gente, y todo se cifraba en lo que era el teatro. Yo me acuerdo de noche que iba a ensayar, yo era un niño, y entonces él, de su mano, me fue enseñando poco a poco. Ahí hay, que yo he querido exponer esta noche y están ahí en unos paneles, una cantidad de recuerdos de más de 40 años. Ahí hay obras donde aparezco yo de niño y hasta nuestros días. Hay ahí obras y cosas interesantísimas que he querido traer para que se puedan exponer y si queréis verlas. Y ese gran artista que se llamó José Antonio Escudier Esteve estuvo durante muchos años representando obras de teatro. Era un cómico inimaginable. Nada más que se oía la voz, incluso dentro del escenario que iba ya a salir, y ya la gente, había un rumor, como esos rumores de cosa grande que aparece, nada más que aparecer, un aplauso fuertísimo, y era un cómico extraordinario que llenaba la escena, y José Antonio Escudier fue uno de esos hombres para recordarlo aquí, porque pasó en la historia de San Roque. Yo con él empecé mis andanzas de niño aficionado, me daba papelitos incluso de mayores. Ahí tengo la primera vez que yo trabajé, era un chofer que venía a entregar una carta, y para mí aquello fue una ilusión muy grande de salir a la escena. Y ya de ahí pues hubo otro señor que se llamaba Delgado Cánova, que ha mencionado el amigo Girón, y ese señor era también un hombre vocacional. Don Francisco Delgado Cánova organizó muchísimas obras de teatro. Entonces en el Salón Alameda, el señor Pernia pues era un hombre muy difícil. La primera entrada de Justo Pernia era muy desagradable para nosotros, pero después, a medida que se le iba tratando y que ya se iba entrando con él, iba siendo más simpático, más amable y más ocurrente con nosotros. Entonces don Francisco Delgado Cánova llevaba también y dirigía el grupo cuando se marchó Escudier, porque lo destinaron a Tarragona. Llevaba el grupo también de teatro de San Roque y representó una obra cuyo título está ahí, que es El último pecado. Fue una gran obra, una gran comedia. Y don Francisco Delgado Cánova era un hombre ya mayor, era maestro armero y tenía un poquito de mal genio.
y resulta que había muchas personas que no les gustaba el carácter de don Francisco Delgado Cánovas, y hubo ahí una escisión y se hicieron dos grupos en aquella fecha en San Roque. Había otro militar que era teniente y organizó otro grupo de teatro, y entonces el otro grupo de teatro era el que competía con el grupo de educación y descanso que llevaba don Francisco Delgado Cánovas. Yo me acuerdo que una de las obras que se representó en el otro grupo trabajaba Elvira Castilla y Maruja Oneto, que hicieron una obra que se titulaba Puebla de las Mujeres, que después la hemos representado nosotros posteriormente. El grupo artístico siempre era tradicional que el día 8 de diciembre se hiciera unas funciones para los militares. El regimiento de infantería siempre venía a pedir que el teatro estuviera presente en las festividades de la patrona, y por lo tanto se ponía una función, se ponía tarde y noche y se repetía al día siguiente para que vinieran toda la agrupación de soldados que había en San Roque, y veían una cantidad de obras que no os podéis imaginar. Yo me acuerdo, y vosotros también os acordaréis, muchísimas personas de las que están aquí, que Pepita Arena, la singular maestra que murió en un accidente, pues trabajaba una noche en una obra que se llamaba El Roble de la Jarosa, y que resulta que, como había dos funciones, se quedó afónica, y para la segunda función pues no había forma de que Pepita recobrara la voz. Los médicos del regimiento llegaban a hacerle todo lo habido y por haber, y recuerdo que una de las personas que le dieron quizás la facilidad para que pudiera recobrar un poco más la voz aquella noche para la siguiente representación era Bacalao. Con el Bacalao pues resulta que Pepita, y con todas aquellas cosas que fueron dándole, Pepita Arena, que era la primera actriz, recobró su voz para representar aquella obra, que venían, incluso invitaban al general gobernador del campo de Gibraltar, y se hacía con toda el repertorio de teatro. Venía la banda de la orquesta del regimiento, la banda del regimiento, venía después un fin de fiesta que hacíamos también extraordinario. Por esos años del año 50 y 51 venía por aquí una compañía que nos visitaba en muchas temporadas, y que algunos de las personas más mayores tendréis el nombre del Río Rossi, la compañía del Río Rossi. Esa era una compañía que paraba en la fonda de Caravaca, y que se hizo ya tan familiar con nosotros, de tantas veces como venía a San Roque y tantas obras como representó aquí, que representó, yo que sé la cantidad de obras que representó en San Roque. Yo no me perdía todas las noches que podía la función de teatro que representaba, y entonces Quico Caravaca, de imborrable memoria, pues algunas veces con la amistad que tenían con los padres, a los más jovencitos que no teníamos dinero, nos pasaban para ver las obras de teatro que representaban del Río Rossi. Estuvo largas temporadas, porque él era un gran actor. Reponían todas las noches obras. Ya os podéis imaginar lo que es reponer cada noche una obra. Carmen del Río era ella, una gran actriz, pero mejor era el marido, Pablo Rossi, que siendo sordo tenía un mérito extraordinario de bordar los papeles. La hija, Carmencita Rossi, ha sido una actriz destacada, y ha intervenido en muchas obras y en televisión, ha actuado mucho, en muchas ocasiones. Yo he tenido la oportunidad de visitarla cuando trabajaba
en Madrid, en el Teatro Reina Victoria. Pasé a saludarla en su camerino y recordaba mucho a San Roque. Ella, en aquellos años, hicimos nosotros una obrita de teatro con ella también, porque era una joven, y aquí estuvo hasta su idilio, su parte sentimental también la tuvo aquí en San Roque, y recordaba todas aquellas cosas cuando yo fui a visitarla al camerino de Madrid. Cuando yo le dije soy Paco Jiménez, se quedó un poco así mirándome, y claro, al pasar los años ya no nos conocemos unos a otros, pero cuando él le dije yo quién era, y hombre, se llevó una gran alegría aquella noche que estuvimos recordando el paso de la familia en San Roque. Todavía vive la madre, sé que vive la madre. Ya en los años 60 se organiza la emisora de Radio Campaña de Navidad, como todos recordaréis, y en la emisora de Radio Campaña de Navidad pues organizábamos un grupo de teatro. Aunque en época anterior trabajábamos en el Casino del Recreo, que ha recordado el amigo Pérez Girón, en la calle San Felipe. Había un escenario pequeñito y allí hemos hecho muchísimas obritas cortas, pero hemos trabajado allí muchas personas de las que aquí estoy viendo todavía. Hemos trabajado en muchas ciudades de alrededor de aquí de San Roque, como lo prueban los programas que yo traigo ahí, para que se pueda ver que los aficionados de San Roque hemos salido, como dice, al Salón Molina de campamento, y vamos también a trabajar a Guadiaro, y eran los dos únicos sitios que podíamos ir a trabajar de aquí. En los años 50 fue cuando empecé a dirigir el grupo de teatro donde han sido numerosas las obras que hemos puesto en escena. Yo en varias ciudades de la zona, como he dicho, y en el año 54 dirigí, porque he dirigido varios grupos, había varias denominaciones. El grupo del Casino del Recreo, y ahora era el grupo de Acción Católica de los Jóvenes, donde estrenamos maravillosas comedias de los hermanos Quintero, como las de Caín, con un vestuario fantástico que se hicieron todos los jóvenes que trabajaron a costa de la familia, y fue una verdadera revolución aquella noche cuando levantamos el telón, y aparecieron aquel decorado también muy bonito que lo hacían los de Madariaga, el hermano, los que habían en la calle San Felipe, que se llamaba Horacio era uno, Augusto y Horacio y Sergio, eran los tres hermanos. Y entonces pusimos las de Caín, que ya digo que fue una verdadera revolución, viendo a todas con los trajes tan preciosos que se hicieron, con los sombreritos de la época, con la sombrilla, en fin, trabajaban. A mí me gustaba escoger obras de muchos personajes, porque yo veía que era mayor la participación de la gente. Creía que con que hubiera más personas en la obra, pues había más participación, lógicamente, y se podían salir mejores actores y mejores actrices. En el año 56 estrenamos otra gran obra en 4 actos de los hermanos Quintero, La Zagala, que fue un rotundo éxito. No me quiero olvidar que en el grupo de Acción Católica hacíamos unos sainetes, que aquí está Paco Almagro, que trabajaba en los sainetes, en Soy un perfecto sinvergüenza, y trabajaba mucha gente de las que están aquí también esta noche. Así que después pusimos El Roble de la Jarosa, esa obra en 3 actos que repetimos nosotros después de lo que os he contado de Pepita Arena.
Fue otra de las grandes obras que pusimos en escena. Siguieron, repetí yo, otra vez, porque habían pasado ya muchos años, El último pecado, El último pecado, que es una obra de Muñoz Seca, una obra seria de Muñoz Seca, que yo no había pensado que hubiera tenido esa obra, que era un poco dramática, aunque había sus detalles, como natural, cómicos del gran Muñoz Seca, con un reparto de 27 actores, figurados 27 actores para manejar a 27 personas jóvenes, que yo recuerdo entrañablemente. Desde los años 60 hasta el 70 se sucedieron una continua actividad teatral que se reflejan en los programas que se exhiben ahí. Juegos de Niños fue una obra de Ruiz de Iriarte, que fue una obra que rompió con el teatro de Muñoz Seca y de los Quinteros, que veníamos haciendo tradicionalmente, y que nos sentimos encantados con esa obra de Ruiz de Iriarte. Nos visitaban entre el año 65 y 70 compañías de teatro, entre ellas una que eran los hermanos Valle, no sé si recordaréis, que ponían en la Alameda un teatro que era de ellos, un teatro de la familia Valle, teatro regional. Esta compañía pasaba aquí varias temporadas en San Roque. Hicimos mucha amistad con ellos y colaboramos juntos en varias obras, tales como Cancionera en versos de los hermanos Quintero, El contrabando de Muñoz Seca y La pasión, que la hicimos con ella. Y aquí he recogido uno de los programitas que dicen así: el grupo artístico sanroqueño agradece en esta familia la colaboración. Y en esta obra, el galán primer actor va a cargo del director del mencionado grupo, Francisco Jiménez. Así que yo era allí el galán de la obra de Cancionera en versos que pusimos en el Teatro Regional de la Alameda. El año 70 dejé ya de dirigir teatro, puesto que no era compatible con el cargo que yo tenía de alcalde, y por lo tanto aquellos años pues se pasaron totalmente en blanco y no hicimos ninguna representación teatral. No obstante, durante varios años, en el mes de agosto, y el ayuntamiento, con motivo de las fiestas de aniversario, contrataba una compañía nacional de teatro donde se representaban las obras en la Plaza de Toros. Pasaron las mejores actrices y actores de las obras de más éxito que había en esa fecha. Recordaréis que se hizo ahí una representación extraordinaria, Anillos para una dama, de gala, que interpretó Carmen Bernardo y José María Caffarel. Esa fue una obra extraordinaria que se representó en medio de las muchas que se representaban. Nos visitó Mari Carrillo, que hice yo una gran amistad con ella y con sus hijas, y en una de mis visitas a Madrid, pues fui a verla y saludarla en su casa, y sus hijas, las dos que salen en la televisión, las mellizas, y ellas estaban encantadas de haber venido a San Roque. Las llevé a que conocieran el futuro teatro de San Roque, y estuvieron allí haciendo una visita, y me dijo que ella se sentiría orgullosa de venir aquí a representar la primera obra de teatro en San Roque. También por esa fecha venía el Teatro Ara de Málaga, no sé si os recordaréis, el Teatro Ara de Málaga, que venía con una cantidad de actores jóvenes extraordinarios, y que después esos actores los he visto yo representando mucho teatro y televisión en Madrid. Ese Teatro Ara venía una señora que era la condesa, que se arruinó nada más que por el teatro. Exactamente, la mujer de Edgar Neville. Esa se arruinó nada más que por la afición que le tenía al teatro. Una vez que terminó mi gestión en la alcaldía, en el año 1981 fundé la agrupación artística
donde fundamentalmente la actividad principal ha sido el teatro, que durante más de 10 años venimos haciendo teatro. Desde el año 81 hasta el 94, ininterrumpidamente hemos venido haciendo todos los años teatro. En el 91 ganamos el primer premio de teatro comarcal con la obra de Alejandro Casona, La tercera palabra, y primer premio de interpretación al joven actor Javier Ramírez, que ganó un premio de 20.000 duros, que lo vais a ver esta noche, una de las escenas de la obra que se ganó el primer premio. El pasado año he dirigido una escuela de teatro en Castellar. El teatro en Castellar me llamó el alcalde porque tenía mucho interés, conocía ya de mi actividad, y he puesto allí una cantidad de obritas con los jovencitos de 15, 16 años, 14, y hemos representado durante varios meses muchísimas obras, porque le he ido introduciendo en el teatro de los hermanos Quintero, porque es el más fácil para ir haciendo los personajes que primeramente se tienen que hacer para después continuar haciendo otra clase de teatro. Cuando nos visitaba el teatro, que también había aquí, Ambulante Benavente, colaboramos con ellos en varias obras de teatro hemos colaborado con ellos. Aquí una de las jóvenes que esta noche va a hacer un papel hizo El chiquillo de los hermanos Quintero cuando eran jovencitas, más jovencitas que ahora, como natural. Hicimos El chiquillo de los hermanos Quintero en el Teatro Benavente. Y otra obra también de envergadura, también se hizo uno de los jóvenes de la agrupación y del teatro, también trabajó en él. Y últimamente he querido que el Ayuntamiento de San Roque pudiera tener un aula de teatro, donde me he ofrecido a dirigirla, pero hasta ahora no he visto voluntad para poderla hacer. Es una de las cosas que a mí me gustaría hacer, ese aula de teatro en mi pueblo, donde poder llevar a cabo una dirección de jóvenes actores. Seguimos trabajando día a día. Os voy a contar una anécdota. Estábamos representando un sainete de Vitalaza en el Teatro Alameda, y entonces viene uno que era muy guasón, que era Roque Linares, y me dice: Paco, está ahí Vitalaza. Y le digo: hay que ver las cosas que se te ocurren antes de empezar la función, que siempre tienes que aguarme la noche, que está ahí Vitalaza. Chiquillo, tú me vas a mí ahora a meter en la cabeza que estaba ahí Vitalaza, que estaba ahí Vitalaza y que estaba ahí Vitalaza, y aparece un señor y dice: yo soy Vitalaza, soy el nieto del autor de la obra que vaya a representar. Estoy aquí de alférez, de complemento, y he visto el cartel en la puerta, he visto el nombre de Vitalaza y he venido a saludaros. Yo me quedé, y todos los demás, como no os podéis imaginar, de ver que efectivamente el señor Vitalaza iba a estar con nosotros en el escenario viendo la obra de su abuelo. Pues este señor Vitalaza es un ilustre abogado en Madrid, que yo he tenido la ocasión de pasar por él y ver al despacho, y me ha dicho que hasta que no vaya 3 veces a verlo, no me da todas las obras de su abuelo. De modo que las tiene todas reservadas para entregármela a mí, pero tengo que ir por lo menos 3 veces a verlo. Ya he ido la primera, a ver si en la tercera me traigo para acá. Seguramente con Paco. Yo recuerdo que ha habido muchas personas que han preguntado: oye, Paco Jiménez todavía sigue con el teatro, militares que han pasado por aquí. Yo he trabajado contigo, me he encontrado algunos que han dicho: yo he trabajado contigo en tal obra cuando era militar por aquí. Cuqui Montero, Miguel Pacheco, Tomás, Bertibarto,
han sido los actores. Carlos Blanco, perdón, que no, que tengo la lista. Carlos Blanco, Eduardo López, han sido infinidad. Eduardo Fuente ha sido un gran actor de mi época. Bueno, yo quiero extender a todos mi afecto, mi gran cariño hacia los que han trabajado durante tantos años conmigo, los que han trabajado como tramoyistas, los que han trabajado como eso, los que han hecho los decorados, a todos mi agradecimiento y mi afecto. Y ahora, como final, le hicimos un homenaje a una joven actriz, una joven sanroqueña que murió durante una de las obras que hacíamos, entre una obra y otra murió, que se llamó Anita Arriaga. Y entonces le hicimos un homenaje póstumo en el Teatro Alameda, entonces nos llamábamos el Grupo del Casino del Recreo. Y Paco Enrique, que le hizo unos versos muy bonitos con que voy a terminar esta noche la disertación del teatro. Yo tengo muchas cosas que contaros, pero no vamos a estar aquí hasta las tantas, sino esto como final y como recuerdo para aquellas personas y aquellos que han estado con nosotros y ya no están con nosotros. Suave fue tu beldad, Ana María, serena cual la gris luna de enero, dulce como los trinos del jilguero que anuncian el claror del nuevo día. Ungida por la gracia de Talía, brevemente pisaste su sendero, pero tan fulgurante que un lucero a tu lado de envidia moriría. Mas hoy no solo yo lloro tu ausencia, tus amigos del arte también lloran lágrimas de dolor en su impotencia, y humildemente al Dios justo le implora, para este gran sufrir les dé paciencia, y la paz a ti, do los santos mora. Muchas gracias por la atención. Y ahora vamos a ver la representación de dos escenas de la obra, la tercera palabra de Casona, pero es dos escenas del tercer acto, que es un joven que ha vivido toda su vida en la montaña, la han traído a la ciudad, a la casa, se ha enamorado de una maestra que han venido a ponerle para que se instruya, y va la maestra, la hace Mercedes Moya, y el joven que ha estado en la montaña es Javier Ramírez, y hay otro que le quiere hacer una estratagema y viene precisamente a buscar que le firme unos papeles con que puede comprometer, pero él es un hombre que ha vivido en la montaña pero tiene mucha cabeza y no quiere firmar esos papeles. Ahora lo veremos. Muchas gracias y hasta la próxima.